Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado. Gloria al Señor Jesús. Mis queridos hermanos, muy buenas noches en el nombre de Jesús. Queremos darles la bienvenida, amén, al ciclo de seminarios que estamos dictando, gloria a Dios. Dentro de este seminario que la Iglesia Ministerios Hispanos Epsiba está auspiciando, estamos desarrollando el segundo pilar, la doctrina de la revelación. Amén, para la gloria de Dios. En este día vamos a desarrollar el tema, la naturaleza de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, guíanos, Señor, en esta noche, para que tu enseñanza, Señor, sea de bendición para todos los que escuchan este estudio bíblico, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que el seminario está enfocado desde 4 puntos de vista. El primer punto de vista o pilar, hablamos de la doctrina de salvación que ya se ha desarrollado. Estamos desarrollando el segundo pilar, que es la doctrina de la revelación. Tercer pilar, la doctrina de la santidad. Y cuarto pilar, la doctrina de la alabanza. En este segundo pilar que estamos desarrollando, la doctrina de la revelación, vamos a hablar, gloria al Señor Jesucristo, de la naturaleza de Dios. Amén, gloria al Señor. Para eso, hermanos, gloria a Dios, vamos a meditar en el siguiente versículo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Siendo Dios espíritu, hermanos, y hablando de la doctrina de la revelación, cabe la pena, hermanos, gloria a Dios, hacer un pequeño recuento del anterior capítulo que hemos visto, hablando del monoteísmo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo, hermanos, gloria a Dios, desde el punto de bíblico, es la creencia, es de acuerdo a la palabra de Dios, que habla, amén, de la única verdad que guía y que debe guiar nuestras vidas acerca de la existencia de un solo y soberano Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Somos creyentes de la enseñanza de que existe un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12:29 especifica y dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la enseñanza básica de que Dios es uno es la piedra fundamental de todo el mover de las enseñanzas de Dios para la humanidad. Esta doctrina de que Dios es uno es la doctrina central del mensaje bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero también cabe la pena resaltar, hermanos, que el monoteísmo, amén, gloria a Dios, está en cierto sentido mal orientado o mal dirigido en algunos grupos religiosos. Por ejemplo, vamos a hacer una muy marcada diferencia entre los términos unidad de Dios y unicidad de Dios. Dos términos que el monoteísmo está manejando de acuerdo a algunas interpretaciones. Si hablamos de la unidad de Dios, por ejemplo, algunos teólogos están manejando esta definición como si se interpretase, amén, en relación a Dios como un supuesto monoteísmo, dando a conocer que Dios es plural o la pluralidad de la deidad. Así como una unidad puede estar compuesta por varias partes, una asociación de conjuntos, de personas, etc., la unidad de Dios puede estar comprendida también por varias personas. En este caso, de acuerdo a la corriente religiosa muy
aún dada en nuestra sociedad, hablando de la doctrina de la Trinidad, que acepta que la unidad está compuesta por 3 personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es una forma de observar que totalmente vamos a estudiarla y refutarla también en este capítulo o en los capítulos que vamos a desarrollar a continuación. Pero hablando del término unicidad de Dios, esta frase, pese a que no se encuentra en la Biblia, pero define a la perfección el carácter de Dios, el carácter de su esencia. El concepto unicidad quiere decir calidad de único, que se refiere a nuestro Dios. Él es el único e indivisible, sin otro de su especie y de la naturaleza espiritual. Dios es espíritu. Siendo el espíritu, ¿cómo hace el Señor para manifestarse a su creación? Él lo hace desde diferentes formas. Entonces, a partir de ahora en adelante, aplicaremos, hermanos, a Dios el término unicidad de Dios, que habla de su naturaleza única, único en su género, sin otro semejante. Así es nuestro Dios, un solo Dios, espíritu. Dice la palabra del Señor, Isaías 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él nos justificará. Entonces, hermanos, siendo Dios único, cabe la pena hablar de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este pensamiento que se plasma en San Juan 4:24 es por excelencia el versículo que refleja lo que es Dios. Nuestras mentes finitas no pueden comprender la verdadera magnitud del texto citado, hermanos, porque somos finitos. Es increíble y es un versículo muy profundo que muestra la esencia de Dios mismo. Dios, siendo espíritu o de la naturaleza espiritual, Él ha tomado formas para manifestarse a su creación. Eso es lo que lo vamos a estudiar ahora. Y esas formas hablan pues precisamente de la naturaleza de Dios. Hablaremos de la naturaleza de Dios, que es espíritu. Dios es espíritu. Lo proclamó en San Juan 4:24. No carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta en la palabra. En Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía. La palabra espíritu proviene del hebreo ruach, que significa viento, aliento de vida. Del griego pneuma, que significa aire, aliento, espíritu, alma, ángel, demonio o Dios. El diccionario SAE de la Academia Española define latín, o sea, que espíritu proviene de la palabra latín spiritus, que significa ser inmaterial, dotado de razón, principio generador, ánimo, valor, aliento. Sin duda, estas 3 definiciones que lanzamos del hebreo, griego y del diccionario arrojan la naturaleza de Dios. Dios es espíritu invisible. Siendo Dios un espíritu invisible, entonces, ¿cómo Él hace para mostrarse? Pues es potestad de Dios mostrarse de la manera que Él quiere mostrarse a su creación, porque Él es invisible. Y a menos que Dios se haga visible de alguna forma, no podremos observar ni ver ninguna de sus formas o ninguna de sus manifestaciones a su creación. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro. San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a Dios. Primera de Timoteo 6:16. Es verdad, hermanos, no podemos ver a Dios.
nadie lo puede ver, porque Dios es espíritu. Y Él, hermanos, gloria a Dios, enfatiza que nadie le puede ver. Sin embargo, busca la forma de hacerse visible, pero nadie puede verlo directamente. Amén. Hay un versículo en la palabra de Dios que habla de algo maravilloso que vamos a entenderlo en la palabra de Dios. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este pensamiento es una palabra fundamental y profunda que muestra, hermanos, la grandiosa manifestación de Dios hacia su creación. Pero estudiemos algunas manifestaciones del Señor, estudiando su naturaleza. Amén. Vamos a estudiar la naturaleza de Dios para poder entender cómo Él se manifiesta a su creación. Dios es omnipotente, es una de las principales características o naturaleza de Dios. Si Dios es espíritu, entonces puede estar en todo lugar. Amén. Dios es omnipresente, corrección. Dios es omnipresente. Siendo Dios omnipresente, puede estar en todo lugar. En cambio, hay espíritus que pueden ser confinados a un solo lugar, y esa es la potestad de Dios. Cuando Jesús estaba en esta tierra, amén, tuvo un encuentro con el endemoniado de Gadara, gloria a Dios, y el endemoniado de Gadara, al manifestar los espíritus inmundos, les rogaban a Jesucristo que les deje, que no les envíe fuera de aquella región, a lo cual Jesucristo accede verdaderamente y les confina en esa región. Solo Dios puede confinar a los espíritus en una región determinada. Solo Él puede hacerlo. Pero sin embargo, a Dios no le podemos confinar en ningún lugar. Salomón dijo en una de sus interpretaciones magníficas cuando dedicaba el templo a Dios, el templo que Él había construido. Salomón dijo claramente, Señor, ¿qué te puede a ti contener? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, peor esta casa. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Entonces Salomón estaba mostrando que Dios es todo, que Dios lo llena todo, porque Él es omnipresente. Salmo 139, versículos 7 al 13 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de ti, Señor? No podemos huir a ningún lado del Espíritu de Dios porque Él lógicamente lo llena todo. Gloria a Dios. Porque se le describe como estando en el cielo y Él trasciende y puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Puede estar en la tierra, puede estar en el cielo, inclusive puede estar o puede entrar al infierno. Y el cielo y la tierra no se quedarán sin Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es Dios, naturaleza omnipresente. La palabra del Señor también dice que Dios es omnisciente. Eso quiere decir que todo lo sabe. Dios lo conoce todo del hombre hasta lo profundo. Salmo 139, versículo 1 al 6 manifiesta, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, como habla Job 42:2. Verdaderamente, hermano, gloria a Dios, Dios lo sabe todo. Y ante su sabiduría, hermano, gloria a Dios, ¿quién puede resistir su presencia? Dios conoce el pasado, con más razón Dios conoce el presente, y peor aún, solo Dios conoce el futuro. Hechos 2:23 dice, y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Él es el único y sabe Dios que tiene esta propiedad de conocer el futuro. La Biblia no identifica a ningún otro ser semejante a Él, de ser capaz de leer los pensamientos y predecir el futuro con tanta certeza. Gloria a Dios, no existe ni en el cielo ni en la tierra otro personaje similar a nuestro Dios. Gloria al Señor, porque Él es capaz de todo.
todo, Él lo sabe todo, Él lo escucha todo, Él lo ve todo y Dios actúa sobre todo. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es omnipotente. Eso quiere decir que todo lo puede. Si Dios se identifica como el Todopoderoso, esto nos manda, gloria a Dios, que todo el poder que existe le pertenece a Él. Y Él, solamente Él, puede dar de su poder a su creación. Gloria al Señor. Él puede dar su poder a su creación como Él lo quiere. Amén. Porque Él es el poder en sí mismo. No hay autoridad sino de parte de Dios, dice la palabra del Señor en Romanos 13:1. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Toda autoridad humana ha sido establecida por Dios. Y sin duda, un día van a dar cuenta a Dios también. Timoteo lo describe a cabalidad cuando dice: bienaventurado el solo y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Verdaderamente, ¿cuánta razón tiene Timoteo cuando se conoce, amén, que el Señor, que nuestro Dios es el solo, que no hay nadie con Él, el solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores? Y en Apocalipsis 19:6 enfatiza: aleluya, dice, dando gloria a ese Dios todopoderoso. El Señor todopoderoso reina y describe su omnipotencia muy claramente. Sin duda, la palabra del Señor es clarísima cuando trata de mostrar o cuando muestra en sí misma que Dios es el único capaz de hacerlo todo y lo puede todo y de hacerlo todo como Él quiere. Porque a Él, gloria a Dios, le pertenece todo ser creado en esta tierra. Dios es inmutable. Gloria a Dios. Eso quiere decir que Él no cambia y nunca va a cambiar. Siendo Dios un Dios inmutable, un Dios que no cambia, sus atributos entonces son eternos, hermanos. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. El Señor no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo mañana. La verdad que a veces, gloria a Dios, es verdad que a veces el Señor algunas veces se arrepiente. Pero esto es solamente en relación al hombre. Él cambia sus acciones para responder a los cambios del hombre. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre cambia de actitud, Dios también cambia su accionar hacia el hombre. A esto el Señor lo llama su arrepentimiento. La palabra del Señor dice en Jonás 3:10: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Recordemos la historia de Jonás cuando Dios le designa a él para ir a Nínive y anunciarles la destrucción de Nínive. Nínive iba a ser destruida por el Señor. Pero a consecuencia, gloria a Dios, de que Jonás fue a predicar a Nínive después de un primer intento fallido, en el segundo intento Jonás al predicar en Nínive, toda la gente, desde los animales, niños de pecho, mujeres y hombres, se pusieron a ayunar. Entonces ese ayuno, ese clamor, dice, provocó el arrepentimiento de Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios no castigó a Nínive, mas al contrario, gloria a Dios, Él vio en este pueblo arrepentido un cambio de actitud y a consecuencia de esto, Dios también cambió su destino. Entonces, a ese tipo de arrepentimiento el Señor sí lo ha accedido en algunas ocasiones en la palabra de Dios. Pero esto no significa en ningún sentido que Dios cambia, sino al contrario, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios compasivo, gloria a Dios, que Él nunca va a cambiar su naturaleza misericordiosa. Y esto es el sentido bíblico de Dios, sintiendo pena por el hombre, se entristece por el hombre. A consecuencia de eso, cambia su decisión también en algunas ocasiones. Gloria al Señor. Dios es eterno. Dios es eterno e inmortal, y su eternidad perdurará y perdura para siempre.
La palabra del Señor dice en Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio. Gloria al Señor Jesucristo. Isaías 9:6, hablando de Dios, amén, hablando de ese ser precioso que vino a este mundo en forma humana, habla y dice que Él es el Padre eterno. Siendo Dios el refugio y el Padre eterno de toda la creación, gloria a Dios, no tuvo ni principio ni tendrá fin como otros seres, gloria a Dios, en esta tierra. Otros seres espirituales son inmortales. Sí, hermanos, hay algunos seres espirituales que son inmortales en este momento, tal como los ángeles, tal como los ángeles caídos, son inmortales, pero ellos son inmortales en cuanto a su origen. O sea, cuando Dios los crea, en su origen, a partir de ese origen ellos son inmortales. Gloria al Señor Jesucristo. También el alma del hombre es inmortal, no va a morir. Amén. Desde que Dios lo creó, el alma del hombre va a existir. Y dice la palabra del Señor, el alma del hombre no va a morir. El alma del hombre va a ir hacia la condenación o hacia la salvación. Entonces, hermanos, gloria a Dios, solo Dios es el único ser que no tuvo ni principio ni tendrá fin jamás. Él es el único, sin principio de días y sin final de días, tal como muestra la palabra del Señor. El Señor dice en Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hay algunas preguntas que quisiéramos contestar en esta noche. ¿Dios posee un cuerpo? Siendo Dios espíritu, no tiene cuerpo como nosotros lo conocemos, pero sí puede tomar varias formas para que el hombre le pudiera ver. A esto se le conoce como teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía, gloria a Dios, en el cristianismo es una manifestación de Dios tangible para los sentidos humanos. Eso es una teofanía, una manifestación de Dios. El Señor utilizó estas teofanías para hacerse visible a su creación. Más adelante lo vamos a entender con más detalle. Dice la palabra del Señor Jesucristo, amén. El Señor, amén, se arrepiente, como les dije en el anterior subtítulo, el Señor se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra y dolió su corazón. Esto denota intelecto, hermanos, gloria a Dios, las emociones de Dios y no un órgano, ¿no? Cuando Dios se duele del hombre, siente en su corazón. Pero el corazón del Señor no es pues un órgano que bombea sangre, jamás. Amén. Dios es libre de elegir alguna forma humana para que su creación lo entienda. Cuando Dios habla del corazón, habla de sus sentimientos. Cuando Dios habla de su mano, habla de la magnitud de su poder. Entonces, hermanos, el Señor algunas veces ha utilizado términos, amén, antropomórficos o términos humanos para hacerse entender con su creación. Hay una palabra, hermanos, hermosa que habla de esa manifestación singular del Señor en 1 de Timoteo 3:16, cuando dice, Dios, gloria a Dios, amén, fue manifestado en carne. A Dios nadie le puede confinar en ningún tipo de lugar y en ningún tipo de cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, gloria a Dios, se tiene registrada esta parte y esta palabra que al entenderla podemos entender la gran magnitud de la manifestación de ese ser santo que nació en Belén de Judea, el Señor Jesús, que es Dios con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Dios
Posee individualidad, personalidad y racionalidad. Dios es un ser inteligente con una voluntad, lógicamente que sí. Gloria a Dios. ¿Quién ha resistido su voluntad? Romanos 9:19. Nadie lo ha resistido. Dios razona. El libro de Isaías 1:18 dice: venid y estemos a cuenta. Hablando, gloria a Dios, del razonamiento, del pensamiento de Dios para el hombre. Que el hombre se acerque a Dios, que razone con Él, que piense con Él y se ponga a cuenta con Él. Dios es un ser inteligente. Él es la misma inteligencia. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Sino el Señor mismo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Por supuesto, todo lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, no hace nada más, amén, que mostrar el poder y la magnificencia de Dios, que puede ser contristado, es cierto, que puede ser contristado. El Señor puede ponerse triste, que puede arrepentirse algunas veces, claro que sí, también puede, que puede dolerse del hombre, por supuesto que sí. Por eso Dios hizo lo que hizo, se manifestó en forma de siervo. Por eso se vistió de hombre para morir por nosotros. Y esa es la expresión más grande del amor de Dios. Los atributos morales de Dios con respecto a su naturaleza, vamos a hablar de que Dios principalmente es amor. Y es su esencia misma, es su naturaleza misma. De ese amor provienen muchos atributos y cualidades que lo vamos a analizar. Dios es amor, San Juan 4:8, primera de Juan 4:8, perdón. Dios es luz, Dios es santidad, Dios es misericordia, Dios es benignidad, Dios es rectitud, Dios es perfección, Dios es justicia, Dios es fidelidad, Dios es verdad, Dios es gracia, Dios es bondad. ¿Y cuántos atributos más Dios puede tener, hermanos? Yo digo, se queda el hombre corto cuando quiera nombrar los atributos morales de Dios. Amén. Estos atributos, hermanos, obran en manera armoniosa con el proceder de Dios. Dios, para beneficio de la humanidad, ha obrado en acorde a estos preciosos atributos. Esos son, gloria a Dios, caminos altos que nadie puede entender a cabalidad. No podemos entender el amor de Dios si no tenemos su amor con Él. No podemos entender la verdad de Dios si no tenemos su verdad. No podemos, gloria a Dios, entender ninguno de sus atributos si no los tenemos por lo menos en una mínima cantidad en el hombre. Gloria a Dios. Solo teniendo los atributos de Dios podremos entender el amor de Dios para su creación. Hablando de las teofanías de Dios, hermanos, hablando de cómo Dios se manifiesta, cabe la pena hacer en este apartado un estudio específico de eso. Una teofanía es una manifestación visible de Dios a su creación, temporal en su naturaleza. Gloria al Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios se hizo visible a su humanidad en tiempos específicos y en tiempos, amén, gloria a Dios, que tenían un objetivo que cumplir. Las teofanías que las vamos a estudiar son exclusivamente del Antiguo Testamento. En Génesis 32, 24 al 30 dice: así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Este varón, sin duda, dice la palabra y da indicios de que era una manifestación de Dios mismo en forma de ángel a Jacob. Gloria al Señor. Y cuando el ángel le dice: has luchado con Dios y has vencido, y desde ese momento Jacob cambia el nombre a Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Dios se aparece a Moisés en forma de ángel en zarza ardiente. Dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 3:2. Es
una manifestación, cómo Dios se mostraba en la antigüedad a algunos de los hombres santos de Dios que se dignaron, amén, que fueron capaces de sostener esa presencia gloriosa del Señor en una de sus manifestaciones tan notables, tan poderosas. Dios también se manifestaba en el Antiguo Testamento en forma de nube. Dice la palabra de Dios, Dios iba delante de ellos en una columna de nube para protegerlos del sol. Podríamos decir que sí, porque Jehová iba delante de ellos, dice, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Pero digo también, hermanos, con toda seguridad, viviendo en esos tiempos tan duros, donde el sol era caliente y abrasador, un sol tan fuerte que quemaba, la nube también les servía para protegerlos, hermanos, gloria a Dios, de ese día incandescente o de esos días incandescentes cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto. Si la nube les acompañaba de día, ¿qué les acompañaba de noche? Pues otra manifestación de Dios. La palabra del Señor dice en el mismo Éxodo 13:21, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y también digo, hermanos, y me atrevo a sostener que la columna de fuego de noche también les daba luz y al mismo tiempo también les daba calor. ¿Por qué? Porque los días en los que el pueblo de Israel andaba por el desierto, sin duda, aparte de ser días tan calurosos, también eran días fríos, por el frío del desierto. Entonces ese era Dios que se manifestaba como nube, como columna de fuego. Y sin duda, hermanos, gloria a Dios, una de las manifestaciones que trajo historia y inclusive la grabación de películas fue esta manifestación que Dios se apareció a Moisés en forma de una nube en el monte de Sinaí, donde los rayos, hermano, gloria a Dios, sonaron y todo el monte temblaba, cuando el pueblo de Israel se encontraba alrededor temblando, pidiendo a Moisés que sea él quien hable a él y no Dios directamente al pueblo. La apariencia gloriosa de Jehová era como un fuego que abrasador, dice que, gloria a Dios, que se mostraba en la cumbre del monte y el monte temblaba. Ese es Dios más mostrándose a su creación. Daniel, gloria a Dios, ve a Dios en una de sus manifestaciones también por demás interesantes y notables. Dios se le apareció a Daniel en una visión nocturna. Dice Daniel capítulo 7 versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Daniel aquí observó una teofanía de Dios en forma de un anciano de días, como muestra la diapositiva. Entonces, hermanos, así de esta forma Dios se iba manifestando a sus hijos a través de la historia del Antiguo Testamento. Otra manifestación gloriosa del Señor fue a uno de sus hijos llamado Josué, previo a su enfrentamiento, gloria a Dios, previo a la toma, vamos a decir, de Jericó. Cuando Dios se aparece a Josué, se le aparece en forma de un hombre con una espada desenvainada y se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5 versículo 13-15, si usted lo lee, hermano, se va a dar cuenta cómo esa manifestación se identifica de esa forma. Y respondió Josué a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así, se quitó los calzados, se quitó él y se postró al ángel y lo adoró. Entonces, hermanos, gloria a Dios, eso muestra, amén, de que Dios se iba a manifestar a Josué de esta forma, dando a entender también que eso es una manifestación del Señor. Dios se manifiesta también en el pozo, cuando Daniel entra al pozo para cesar la boca de los leones. Gloria al Señor Jesucristo. Son manifestaciones de Dios que ustedes lo pueden ver en las historias bíblicas, en los dibujos. Hay una manifestación que es bien interesante notar y también digna de estudiarla, de hacer un estudio profundo. Melquisedec, un rey que se considera como una teofanía de Dios. Hablando de Melquisedec, el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 3 habla de Melquisedec diciendo que él es
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, gloria a Dios, rey y sacerdote, gloria a Dios, de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a los aportes de algunos teologistas, se afirma de que es una teofanía de Dios y que muestra la esencia de Dios mismo como un Dios sin padre, sin madre, sin principio de días, ni fin de días. Gloria al Señor Jesucristo. Otra teofanía de Dios, hermanos, gloria a Dios, sin duda notable, que se han hecho inclusive películas, habla del cuarto hombre en el fuego. He aquí, dice el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 24-25, la parte más notoria, cuando el rey, gloria a Dios, ve aquí cuando 3 hombres fueron echados al horno inicuo, gloria a Dios, calentado, gloria a Dios, 7 veces. Amén. Dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esas palabras, sin duda, de un rey que veía, gloria a Dios, 4 hombres en lugar de 3, sin duda muestra, hermanos, gloria a Dios, cómo Dios se mostró, gloria a Dios, amén, en su verdadera gloria para liberar a estos 3 hombres fieles, Sadrach, Mesach y Abednego, del horno de fuego. Este testimonio de la manifestación de Dios trajo la humillación del rey Nabucodonosor, trajo la humillación delante de Dios a él para la gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Hablando del Nuevo Testamento, amén. En el Nuevo Testamento, hermanos, no hay registros claros de las teofanías de Dios, no hay. Y me he preguntado por qué. Pues podríamos decir que sin lugar a equivocarnos, que en el Nuevo Testamento tal vez las teofanías no han sido necesarias, pues precisamente porque Jesús estaba en esta tierra. ¿Quién es Jesús? Jesús, dice la palabra en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Sin duda, hermanos, siendo Jesús la imagen del Dios invisible, entonces esta es la más grande teofanía de todos los tiempos. La manifestación de Dios en forma de hombre es una teofanía, es Dios mostrándose en forma de hombre, en forma de siervo. La palabra de Dios en Hebreos 1-4 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, hermanos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y además en el versículo 4 dice, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, sin duda, Jesucristo, hermanos, tal como muestra Isaías 9:6, amén, dice, Él es el Padre eterno y el príncipe de paz. Amén, hablando de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es la más grande teofanía de Dios en nuestros tiempos para nuestra salvación. Es el Hijo de Dios, gloria a Dios, pero al mismo tiempo es Dios eterno. Él es el Hijo y es el Padre eterno. Gloria al Señor. Él es el siervo y Él es el pastor. Gloria a Dios. Ese es Jesucristo, hermanos, la más grande manifestación de Dios para nuestros tiempos. Jesucristo, dice la palabra de Dios, es la imagen del Dios invisible. Siendo Dios invisible, siendo Dios espíritu, y dice la palabra, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, solamente, hermanos, es cuestión de ver a Jesucristo como es la imagen de Dios. Lo dijo Él mismo en su palabra. Cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es la imagen de Dios, la
manifestación de Dios, la teofanía de Dios para nuestros tiempos. Gloria al Señor. Somos la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos EPSIBA. Le invitamos a que pueda participar de nuestros estudios bíblicos y conocer al único Dios verdadero, Dios Espíritu, llamado Jesús, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Los esperamos en una próxima oportunidad, en este mismo tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Adonai Eloheinu, Adonai